Agustín Iglesias es el director de la compañía Guirigay. Esta noche, de hecho, tendremos la oportunidad de ver un montaje suyo, Esteban González, Soldado y Bufón. Es un hombre que conoce muy bien el teatro independiente y de eso nos va a hablar. Entonces, bueno, habrá después también un pequeño espacio para hacer preguntas, comentarios y demás. Agustín, muchas gracias, como tú quieras. ¿Están ahí bien situados? Sí. Gracias. Y gracias al Congreso y gracias a la asociación, que da mucha alegría que existan asociaciones que no se olvidan de no solo de nuestra memoria democrática, sino de la deuda que tenemos con mucha gente de la cultura y de la dramaturgia, y especialmente con el gran Miguel Romero Esteo, que algunos tuvimos la fortuna de conocerle y que quizá estamos aquí por él y por otros. Y sin más empiezo con mis reflexiones sobre el teatro independiente. Empezaré diciendo que soy hijo o hermano pequeño del teatro independiente surgido en los años 60. Mi experiencia teatral se inicia en Madrid, en grupos de teatro aficionado que nacían en asociaciones de barrios obreros, donde las reivindicaciones sociales y políticas contra la dictadura franquista se unía a la inquietud cultural. El teatro independiente de los años 70 lo vivo como espectador entusiasta y joven aprendiz de teatro, vinculado al Ateneo Popular de Vallecas, un pequeño oasis cultural donde realizábamos numerosas actividades, reivindicaciones vecinales, reuniones sindicales, conferencias, cursos, talleres, recitales de cantautores, representaciones de teatro. El local nos servía de escuela teatral y sala de ensayos del grupo que surgió en su seno, Tebeo, Teatro de Barrio Obrero. Inestimable fue la aportación de Yolanda Monreal y Antonio Malonda, fundadores de uno de los primeros grupos profesionales del teatro independiente, Bululú. Con entusiasmo y rigor nos iniciaban en la pantomima, expresión corporal, técnicas vocales, análisis de texto, nos hablaban de Stanislavski, Artaud, Brecht, Grotowski y de la revolución teatral que se estaba produciendo en Europa y América. Generosamente nos aportaban las herramientas técnicas y artísticas para ser capaces de crear nuestras primeras obras, estimulando nuestras vocaciones teatrales. Como profesional, me incorporo al teatro independiente en el año 78 y tras pasar unos meses en el grupo vasco Geroa, de Durango, en el 79 vuelvo a Madrid fundando Teatro Guirigay con otros compañeros. El teatro independiente español surge en ciudades y pueblos de toda la península, unas veces desde la universidad, otras en ruptura con el teatro comercial, rebelándose contra la censura, la falta de libertades y las reglas de producción comercial impuestas por el franquismo. El movimiento busca complicidades en públicos no convencionales, actuando en escenarios de colegios mayores, universidades o espacios inusuales de asociaciones de vecinos, iglesias y viejos salones culturales. Desde finales de los 50 estalla una rebelión cultural en diferentes puntos del planeta. Protestas contra la guerra del Vietnam, lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, mayo del 68, revoluciones en Latinoamérica, luchas obreras en Italia, movimiento estudiantil en Alemania, revueltas en diferentes países socialistas. De la mano de movimientos sociales y políticos brotan propuestas teatrales variadas e imaginativas, como el teatro callejero del Bread and Puppet, el teatro campesino ligado al movimiento chicano, el Living Theater, el teatro del oprimido de Augusto Boal, la creación colectiva de Enrique Buenaventura, la Candelaria de Bogotá, etc. Rupturas sociales, universitarias, movimientos estudiantiles y políticos florecen desde la juventud rebelde de una Europa industrial que ya no puede eludir su pasado colonialista y la tensión de la Guerra Fría en la que el capitalismo se impone saqueando a los países del tercer mundo y estableciendo un estado del bienestar basado en el consumo de masas. En el contexto de aquellos años, emergen en Europa respuestas tan renovadoras
como el Teatro Pobre de Grotowski, el Odeon Theatre en Dinamarca, Roy Hart en Inglaterra, Teatro du Soleil en Francia, Ronconi, Dario Fo, Streller, Piccolo Teatro de Milán en Italia, Peter Brook en Inglaterra, más tarde en Francia, Peter Stein en Alemania. En España, los intentos de renovación son reprimidos con dureza tanto económica como policialmente. Muchos se exilian o emigran. Nunca dejaremos de agradecer lo suficiente a la generación de dramaturgos que reivindica este congreso, así como actrices, actores, directores, como Nuria Esper, Marcellard, Fabià Puigvert, José Monleón, Juan Antonio Hormigón y tantos otros que no se rindieron en sus empeños transformadores. A pesar de la asfixia represiva de la dictadura, el teatro independiente fue capaz de crear circuitos alternativos, aliándose a los movimientos sociales, universitarios, sindicales y políticos contrarios al franquismo, proponiendo nuevos códigos escénicos para expresar un teatro crítico y festivo en abierto enfrentamiento con las estructuras conservadoras, asimilando otras dramaturgias, indagando en propuestas estéticas heterogéneas, buscando nuevos públicos populares. Con la llegada de los primeros ayuntamientos democráticos en el 79, las ciudades y pueblos necesitan nuevas infraestructuras escénicas. Los teatros municipales estaban en estado de semiabandono o cedidos a empresas privadas. Y revitalizar los municipios con nuevas programaciones, festivales, teatro de calle, etc. La transformación del teatro independiente durante la transición tiene su punto de inflexión con la victoria socialista del 82. En una entrevista en enero del 83 con el nuevo ministro de Cultura, Javier Solana, habla de los principales retos de su programa, de que el trabajo de los profesionales del teatro sea entendido como servicio público, de la necesaria e imprescindible creación de infraestructuras escénicas que hagan visible este objetivo, de descentralización teatral, de establecer una red de compañías y centros teatrales estables, de la necesidad de inversiones en el sector, de la cultura como participación ciudadana y defensa crítica frente a la penetración cultural hegemónica, de crear centros dramáticos regionales, de superar una maquinaria teatral burocrática estatal que se lleva el 40% de los presupuestos, de que el cuerpo social genere sus propias instituciones, de la formación y experimentación, de mirar hacia el ejemplo socialista francés impulsado por Jacques Lac, de la necesidad de someter la política de la Administración al control de la profesión teatral por un lado y sus destinatarios por otro. De aquellas promesas han quedado fuertes inversiones en infraestructuras escénicas, en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas, dotando al país de una imprescindible red de casas de cultura, teatros y auditorios que cubren todo el territorio, políticas de descentralización con las nuevas autonomías, reestructuración del INAEM, creación de nuevos centros de producción teatral, como la Compañía Nacional de Teatro Clásico, lo que fue el Centro Nacional de Nuevas Tendencias, centros dramáticos en autonomías, como fue el Centro Andaluz de Teatro, el Centro Dramático Gallego, el Teatro Nacional de Cataluña, el Dramático Extremeño, Valenciano, de Baleares, de los cuales solamente quedan actualmente el gallego y el catalán. Los eufóricos 80 son años de renovación cultural y sociológica, grandes expectativas en ser, no solo parecer, un país europeo, democrático y moderno. La renovación y creación de estas nuevas instituciones públicas necesitan de impulso creador y entusiasmo, y para ello se nutren de muchos miembros del teatro independiente en sus puestos de dirección. El cambio social y político empuja a un debate entre teatro estable y teatro itinerante. Desde la fundación del Jure en el año 76 como teatro estable y cooperativa con teatro propio, surgen otras experiencias intentando crear compañías estables con espacios propios, como en Vitoria la Deno, en Madrid el Gallo Vallecano, el TEI, en Coruña las Luis Seoane. Todas, a excepción del Jure, hoy están desaparecidas. El debate plantea
que las compañías sean centros de creación y producción estables en sus territorios, asumiendo también la tarea de gestión de públicos y edificios. Teatros estables descentralizados en barrios y ciudades al margen de la hegemonía de los teatros institucionales y comerciales de Madrid y Barcelona. Sería lo que ahora reivindicamos como compañías residentes en espacios públicos o teatros públicos con dirección artística de compañías. A lo largo de los 90 y tras la euforia de los grandes eventos del 92, estalla la crisis económica del 93, arrastrada por la crisis que provoca la burbuja inmobiliaria en Japón, el precio del petróleo por la guerra del Golfo, el fuerte endeudamiento público por los programas del 92, Expo de Sevilla, Juegos Olímpicos de Barcelona, AVE Madrid Sevilla, Satélite Hispasat, etc. Se provoca una fuerte recesión y desempleo y la paralización de proyectos culturales. Es con la llegada de Tony Blair y los laboristas al gobierno británico en 1997 cuando la idea de industria cultural se expande como instrumento renovador para el crecimiento económico ante la crisis de las industrias manufactureras. Adorno y Horkheimer, en Dialéctica de la Ilustración, utilizan por primera vez el concepto industria cultural para hacer un análisis crítico de la cultura de masas. Pero los laboristas lo emplean con el afán capitalista de buscar nuevos filones de beneficios. La cultura como derecho pasa a convertirse en cultura como recurso. Y en esa olla se cocinan las políticas culturales en España durante las últimas décadas, utilizando la receta de industrias culturales. El ministro de Cultura laborista, el Ministerio, dirigido por Crear Smith, reemplaza el término cultural por creativo, introduciendo el concepto industrias creativas, a las que define como aquellas industrias basadas en la creatividad individual, las habilidades y el talento, que también tienen el potencial de crear beneficios y empleos a través de la explotación de la propiedad intelectual. Estas políticas fascinan a los socialdemócratas europeos y especialmente a los españoles. Toda Europa busca en las industrias culturales la salvación a la desindustrialización local, sustituyendo las antiguas industrias por los servicios terciarios y el turismo masivo. La Unión Europea potencia con sus programas de capitales europeas de la cultura el patrimonio y el turismo cultural ligado a industrias culturales. El éxito de la operación Guggenheim en Bilbao, transformando la imagen decadente de una ciudad industrial en una exitosa ciudad de servicios y cultura de escaparate, es el pistoletazo de salida para una carrera en todas las ciudades de España. Todas corren en transformar el patrimonio histórico en recurso económico, invirtiendo en la construcción de edificios emblemáticos que sirvan de escaparate al turismo cultural. Se desarrolla la lógica neoliberal en las políticas culturales, la cultura como mercancía, que conlleva la externalización y la privatización. Con el estallido de la gran recesión del 2008, los resultados desastrosos de esa fiebre del oro y la inmensa deuda pública que generó inunda todo el país. Ya conocemos el paisaje desolador de tantos palacios de congresos y monumentales ciudades de la cultura. El esfuerzo económico que desde finales de los 80 se había realizado construyendo y recuperando teatros públicos contrasta con el abandono en su gestión artística y el desdén por el capital humano de nuevos creadores y talentos que surgen a lo largo de estos años. A la euforia por la construcción pública se suma el énfasis en que compañías y creadores se conviertan en empresas privadas para realizar los espectáculos. El modelo de gestión de teatro público europeo, heredero de la Ilustración, se esfuma del pensamiento de nuestros políticos y gestores. La producción escénica pasa a ser mayoritariamente responsabilidad de lo privado,
creándose una dicotomía entre espacios públicos, como simples contenedores escénicos, y productoras privadas, fabricantes y proveedores de contenidos. Pero para que el modelo de compraventa funcione, debe disponer de un mercado donde los productores oferten sus mercancías. Como los clientes o las administraciones locales y autonómicas, cada autonomía crea su propia red de teatros municipales y ferias escénicas, donde se ofertan las mercancías, estableciendo también sus propios códigos de valores y cánones estéticos. Se crea un modelo escénico de mercado público gestionado por las administraciones y controlado por sus responsables políticos. Un modelo de oportunidad de emprendedores, mercado y libre competencia, condenada a sobrevivir con el control burocrático de las subvenciones públicas. La mercancía del entretenimiento para nuestros políticos sigue siendo un poderoso instrumento de propaganda e ideología, envuelta en el prestigio que el arte sigue teniendo para la burguesía y las clases populares. Es evidente que las formas de saber y las estructuras de poder son indisociables. La resistencia de nuestros políticos a desarrollar otro tipo de estructuras creativas en las artes escénicas, potenciando lo público sobre lo falsamente privado, obedece a cuestiones dogmáticas de visión neoliberal del mundo, rehusando con testarudez valorar otros modelos de gestión de teatros públicos con compañías estables y compañías residentes implantados con éxito en toda Europa desde el siglo XX. Modelos públicos rechazados sistemáticamente tanto por la derecha como por la izquierda. La primera alegando el discurso de eficacia de gestión privada y la necesaria libertad de mercado. La izquierda socialdemócrata aferrándose al discurso de industrias culturales. Y la izquierda alternativa confundiendo dirección y gestión artística del edificio escénico con externalización o privatización de lo público para su explotación. Mientras tanto, el tejido escénico y creativo del país se desangra en una difícil supervivencia que le obliga a trabajar en la precariedad y a formar parte del engranaje de la cultura de la trivialidad. En Estética como Ideología, Terry Eagleton nos explica que el arte, cuando se aparta de lo cognitivo, lo ético y lo político, se integra en el modelo capitalista de producción, transformándose en artículo de consumo. Se libera de sus funciones tradicionales con la Iglesia, la Corte y el Estado, conquistando la libertad anónima del mercado. El arte se hace autónomo. No existe para nada ni para nadie en particular, solo para los que disponen del gusto de apreciarlo y el dinero para comprarlo. Se hace independiente porque ha sido engullido por la producción de artículos de consumo. El capitalismo ofrece al arte la oportunidad de existir a condición de convertirse en artefacto, es decir, en un objeto útil para producir mercancías, rechazando lo ético y lo político, aceptando ser solo estética. Lo económico penetra hasta la médula en la creación. Su energía queda encadenada al imperativo del beneficio. La ceguera y voracidad burocrática de las estructuras culturales españolas durante estas últimas décadas han fabricado un extravagante engendro de producción cultural capitalista controlado por las administraciones. Para vivir de su trabajo, creadoras y creadores deben renunciar a sus tradicionales estructuras artesanales, las compañías escénicas, y mutarse en productoras neoliberales. Es decir, empresas mercantiles con ánimo de lucro, lideradas por el inversor económico, cuyo axioma es obtener el mayor beneficio con la menor inversión posible. Elaborar artefactos que compitan fácilmente en el secuestrado mercado libre, fabricando productos de fácil rentabilidad y consumo rápido, de temporada, de usar y tirar. ¿Qué aspecto, qué espacio le queda en este árido paisaje al teatro independiente?
¿Cuál sería su reformulación y estrategias? Los que defendemos un teatro de creación artesanal, transformador y crítico, no estamos dispuestos a renunciar ni a lo cognitivo, ni a lo ético, ni a lo político. En un entorno de precariedad y avidez capitalista, nuestra más ardua pelea es mantener un teatro de creación frente a un teatro mercancía. Seguir buscando y generando lenguajes contemporáneos en complicidad con espacios y programadores que se rebelan contra las políticas banales del entretenimiento y la docilidad de un teatro domesticado. El teatro independiente ha resistido en algunas veteranas compañías y en creadores más jóvenes ligados a las salas alternativas. Las veteranas compañías han quedado como islas flotantes, en terminología de Eugenio Barba, manteniendo viva su capacidad de respuesta artística, en una frágil independencia económica y creativa, organizando sus propias redes, como el Circuito Ibérico de Artes Escénicas, la red de teatro infantil TVO o la sala de teatros alternativos. Un movimiento, la red de teatros alternativos, con más de 30 años de experiencia y un tejido organizativo de 50 espacios, repartidos por toda la geografía insular y peninsular. Pero la actual red de salas alternativas es una amalgama de espacios escénicos con realidades muy diferentes. Pocos mantienen compañías estables en sus espacios. La mayoría subsisten como escuelas. Lo reducido de sus escenarios y aforos obliga a una sobreprogramación y explotación de los espacios. Su dependencia de las subvenciones del INAEM y de las administraciones autonómicas, siempre escasas y retrasadas en sus pagos, les obliga a un permanente endeudamiento con los bancos. La exhaustiva intervención burocrática y exigencias de actividad empuja a algunos espacios a reconvertirse en empresarios de paredes y a limitar sus anhelos artísticos. El ímpetu renovador del teatro de los años 60 y 70 fue de la mano del impulso reivindicativo de los movimientos sociales y políticos. Sin transformación social no existe renovación artística. El arte era respuesta a las mutaciones sociales y existenciales de una época. Recuperar la llama viva del teatro por el que pelearon algunos de los dramaturgos que reivindica este congreso, Romero Esteo, Nieva, Sastre, Comezar, Corriaza, exige rechazar una mirada melancólica y proyectar una mirada que sea capaz de construir un imaginario transformador. Concebir el teatro independiente como parte del edificio de las artes escénicas, como un humus regenerador en el ecosistema artístico, al servicio de los múltiples públicos donde el edificio escénico existe. Plantearnos un teatro público dentro de un nuevo imaginario político de contrato social entre los movimientos sociales y las artes escénicas. Concebir las artes escénicas como una actividad pública orientada al debate y a la confrontación, enfrentándonos a las políticas culturales populistas que identifican público y consumo. Cuestionarnos las programaciones de la mayor parte de nuestros teatros públicos, que asimilan la experiencia cultural a los procesos de consumo, según criterios de marketing. Dejar de ofrecer paternalistamente al público lo que se supone que quiere. Dejar de presuponer que existe un público homogéneo, que se puede fabricar a base de productos pastiche y banales, cuyo único resultado es el empobrecimiento de la experiencia. La creación de públicos es un proceso de movilidad permanente, estimulado por propuestas artísticas alentadoras y heterogéneas, donde la investigación y la experimentación formen parte también de sus hábitos de espectadores. El público se construye de formas abiertas e imprevisibles, en función de los discursos artísticos que genera el edificio escénico. Es ineludible desarrollar otras esferas públicas, culturales y críticas, otras formas de sociabilidad que generen multiplicidad de públicos transformadores y no reproductores de ideología dominante. Los teatros públicos están ahí, hay que exigirles otras políticas. Muchas gracias.